Translations. Represión antisectas en Argentina 1. Protex y Pablo Salum. 08/16/2023 Willy Faure. A más. Una agencia especial contra la trata de personas coopera con un estrafalario activista antisectas que considera secta incluso a las monjas carmelitas católicas. Por Willy Faure. Artículo 1 de 2. Las monjas carmelitas descalzas católicas son una secta que trafica a sus víctimas según Pablo Salum. Desde Twitter. El 12 de agosto de 2022, por la noche, unas 60 personas de unos 60 años asistían a una tranquila clase de filosofía en una cafetería situada en la planta baja de un edificio de 10 pisos en la avenida Estado de Israel, en un barrio de clase media de Buenos Aires, cuando de repente se desató el infierno. Un equipo policial SWAT completamente armado dirigido por la Protex, organismo estatal que se ocupa de la trata de personas y la explotación laboral y sexual de las personas, rompió la puerta del lugar de reunión y entró por la fuerza en el edificio, sede de la escuela de yoga, en 25 apartamentos privados y en los despachos profesionales de varios de sus miembros. Subieron a todos los pisos y, sin llamar ni hacer sonar los timbres, abrieron violentamente todas las puertas por la fuerza, causándoles graves daños. Según la denuncia de una persona cuyo nombre no se reveló oficialmente, el fundador de la Escuela de Yoga de Buenos Aires, EIBA, captaba a personas mediante engaño para reducirlas a una situación de servidumbre o explotación sexual. El denunciante optó después por revelar su nombre y alardear de su iniciativa en su canal de YouTube, sus redes sociales y medios de comunicación en general, Pablo Gastón Salum. En 2023, varios académicos en estudios religiosos fueron invitados a Argentina para asistir a un panel en un evento internacional sobre derechos humanos coorganizado por el gobierno y la UNESCO. Aprovecharon esta oportunidad para estudiar el caso EIBA. Human Rights Without Frontiers también investigó este asunto y ya ha publicado 3 artículos. Argentina, una escuela de yoga en el ojo de un ciclón mediático. Un caso de abuso de poder por parte de fiscales y policías. 9 mujeres demandan a una institución estatal que las califica abusivamente de víctimas de abusos sexuales. Feliz 85 cumpleaños, señor Percovis. Pablo Gastón Salum, nacido en 1978, tuvo una escolaridad y una vida agitadas. En 1990 y 1991, mientras vivía con su madre, miembro de EIBA, dejó de asistir a clases y tuvo que repetir el 6º curso de su escuela primaria. En 1992, tras golpear a su madre, de acuerdo con el informe de ella, fue acogido por su padre. Entonces tenía 14 años y aún no había terminado la escuela primaria. Un año después, discutió con su madrastra y se fue a vivir con la familia de un amigo, a expensas de dicha familia. Al cabo de un tiempo, le pidieron que se marchara. En 1995 volvió a casa de su padre que, tras un tiempo y algunas peleas más, lo declaró fugitivo a la policía. Mientras tanto, intentó continuar sus estudios en una escuela secundaria, pero volvió a abandonarlos. Luego volvió a casa de su madre y continuó su turbulenta vida con sus padres. En 1996, como ya no quería estudiar ni trabajar y se mostraba violento con su madre, su hermano mayor, Germán Javier, antiguo, pero no descontento miembro de EIBA, lo acogió en su casa. A pesar de su nuevo entorno humano, su violencia no disminuyó y su hermano Germán junto con otra persona presentaron una denuncia contra él por amenazas de muerte. Entonces fue detenido por la policía durante 2 días. Y Pablo Salum reanudó su vida nómada, quedándose entonces con su padrastro Carlos Mannina, también exmiembro, pero no descontento, de EIBA, ya separado de su madre años antes. Mientras tanto, su hermano tuvo una exitosa vida profesional como director de una inmobiliaria en Buenos Aires y su hermana lleva más de 10 años trabajando en el extranjero como enfermera tras haber estudiado en Estados Unidos. Cuando alguien tan extraño como Pablo Salum es invitado al Senado argentino para hablar de sectas, entendemos que Argentina tiene un problema. Desde Facebook. Pablo Salum afirma en su perfil de Instagram Pablo Salum haber fundado la Red Librementes, una asociación de hecho que no consta que esté registrada oficialmente como asociación cívica. También se presenta como activista de derechos humanos y creador de la Ley de Asistencia a Víctimas y Familiares de Sectas Coercitivas.
La web celecno.com, que entre otros temas varios publica cotilleos sobre un amplio abanico de personalidades en el centro de atención, lo presenta como trabajador que lucha por los derechos humanos y de los animales, así como trabajador social y activista que lucha contra las sectas coercitivas. Nada indica que tenga el perfil de un defensor de los derechos humanos y ningún otro sitio web profesional más allá del suyo lo hace. Presumir en las redes sociales de supuestos logros como la creación de una ley contra las sectas parece más una megalomanía que una realidad. Pablo Salum no es un legislador elegido por el pueblo argentino. La modestia es una de las principales características de un defensor de los derechos humanos. Él no tiene esa cualidad. Disfraza constantemente la realidad y miente abiertamente sobre su vida familiar para presentarse como una víctima, un sobreviviente de algo ficticio y un cruzado antisectas, ya que esto le proporciona oportunidades de ser entrevistado por los medios de comunicación. Los santos de los últimos días, mormones, encubren pedófilos y tratan a las mujeres como objetos, según Salum. Desde Twitter. Pablo Salum no es más que un blogger y un influencer que quiere ser el centro de atención, como también puede verse en sus vídeos. Las autoridades argentinas que persiguen a Iva basándose en sus declaraciones deberían reconsiderar la fiabilidad y la pertinencia de su fuente de información a este respecto. Pablo Salum afirma haber abandonado a los 14 años la llamada secta Iva, a la que pertenecían su madre y su hermano y hermana mayores, y de la que supuestamente siguen siendo víctimas. En los medios de comunicación argentinos y en sus propios vídeos, afirma ser un sobreviviente, haber perdido la pista de su familia, su madre, su hermano y su hermana, mientras llora con un patetismo engañoso su falta de contacto con ellos. Incluso llega a declarar que han sido secuestrados por la secta. No cabe duda de que es un buen comediante. La realidad es muy distinta y sorprende que la mayoría de los periodistas argentinos no se molesten en hacer la más mínima comprobación sobre lo que dice y pretende ser. Un vídeo de 15 minutos preparado y facilitado a Bitter Winter por miembros de EIVA, no implicados en la investigación, exmiembros y familiares, revela pruebas irrefutables de los inventos de Pablo Salum y hechos inquietantes silenciados sobre sus conflictivas relaciones con su familia. La madre de Pablo Salum nunca ha cambiado de domicilio desde que su hijo se marchó. En cuanto a su hermano Germán y su hermana Andrea, todo lo que había que hacer para ponerse en contacto con ellos era buscar sus nombres en Google. Las declaraciones de Pablo Salum sobre ellos no son más que mentiras. En el ámbito de la libertad de religión o de creencias, Pablo Salum ciertamente no es un activista de los derechos humanos. Como librepensador, es incluso hostil a dicha libertad. En mayo de 2022, tomó partido por el Partido Comunista Chino, PCC, contra los practicantes de Falun Gong tuiteando: recuerden que Falun Dafa es una peligrosa organización coercitiva almohadilla secta de origen chino que está operando en Argentina y otros países impunemente como se ve en esta foto. Sería bueno que alerten a la ciudadanía. Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado ampliamente los casos de detención ilegal y extracción forzada de órganos de miles de practicantes de Falun Gong por parte del gobierno chino. Salum ha tomado una dirección opuesta. En un reciente incidente con el Dalai Lama y un niño, Salum aprovechó la ocasión para llamar a su santidad ese criminal que quiere llamarse Dalai Lama. Calificó al budismo tibetano, que él dirige, de secta implicada en trata de personas y pedofilia, y al budismo en general de religión que esconde oscuras doctrinas coercitivas típicas de las sectas. Salum considera que incluso la masonería es una secta coercitiva. Desde Twitter. Según Salum, la Iglesia mormona es una secta coercitiva que encubre abusos sexuales. En cuanto a los testigos de Jehová, considera su movimiento una organización terrorista, lo que es peor que la acusación de Putin de organización extremista. Cabe destacar el número de testigos de Jehová detenidos desde hace años en Rusia, incluida Crimea, por practicar su fe en privado, más de 130. Los adventistas e incluso las carmelitas católicas también están en el punto de mira de Salum. Hasta la masonería es calificada por él como extremadamente peligrosa en México. Asterisco artículos académicos sobre el caso EIVA. Por Susan Palmer, de sectas a cobayos, las nuevas religiones como conejitos de Indias, para poner a prueba nuevas leyes. El caso de la Escuela de Yoga de Buenos Aires. Por Massimo Introvigne, la gran caza de brujas contra las sectas en Argentina y la Escuela de Yoga de Buenos Aires.
Translations. Represión antisectas en Argentina 2. Salum, Protex, y la Escuela de Yoga de Buenos Aires. 08-17-2023 Willy Faure. A más. Es hora de que el Departamento de Estado de Estados Unidos, el USCIRF y otras instituciones internacionales condenen los abusos contra los derechos humanos y la libertad religiosa cometidos por Protex. Por Willy Faure. Artículo 2 de 2. Leer artículo 1. Salum creó casi en solitario la imagen de la Escuela de Yoga de Buenos Aires, EIBA, como la secta del horror. Captura de pantalla. En el primer artículo de esta serie, hablé de la cooperación entre la Agencia Especial Antitrata Argentina Protex y el antisectas profesional Pablo Salum. La técnica favorita de este último es entrevistar y convertir en armas a supuestos sobrevivientes y víctimas de cualquier comunidad religiosa o de creencias, que él etiqueta con la mágica y repulsiva palabra secta, y dar a conocer sus declaraciones no verificadas en YouTube y las redes sociales. Se supone que estos antiguos miembros descontentos reflejan la verdadera y horrible cara oculta de diversos grupos religiosos o de creencias, incluso dentro de las religiones mayoritarias. El estilo es sensacionalista y populista. El objetivo es ser fuente de noticias de última hora, crear expectación y llamar la atención sobre su propia persona. Cualquiera que quiera ajustar cuentas con un movimiento religioso o de creencias con el que haya tenido problemas, directa o indirectamente, es bienvenido en el canal de YouTube de Salum, como también ocurrió con un antiguo miembro de la Soka Gakkai, un movimiento japonés. Pablo Salum también condujo a Protex a atacar al movimiento laico cristiano, como Vivir por Fe, la rama argentina del nuevo movimiento religioso australiano, Jesús Christians, que hace voto de pobreza. La manipulación por parte de Salum de un antiguo miembro haciendo surgir el fantasma de la donación forzosa de órganos fue denunciada por la jueza argentina que no encontró delito en el caso, tal y como descubrió Peter Winter tras una seria investigación. Miembros argentinos de Cómo Vivir por Fe. Ellos resistieron con éxito las falsas acusaciones de Pablo Salum y Protex. En julio pasado, la Protex allanó 38 centros de la conocida ONG evangélica Remar. Pablo Salum se jacta, con razón o sin ella, de haber estado implicado en la operación, pero lo que es seguro es que esta redada en Argentina creó un escándalo en la comunidad evangélica a nivel internacional. En efecto, Remar es una respetada ONG especializada en la rehabilitación de adictos a las drogas, y paradójicamente, de mujeres víctimas de trata real. En varios países Remar coopera con el gobierno. En Argentina, Protex afirma que lo que hacen es trata. No hay que subestimar la dañina influencia de Pablo Salum sobre la tolerancia religiosa en Argentina. El 1 de agosto, un colectivo de organizaciones y personas que luchan por la erradicación de la trata de personas en Argentina, la Red Alto al Tráfico y la Trata, RAT, organizó y transmitió por el canal de televisión del Senado una conferencia titulada Sectas y Trata de Personas, que ya está disponible en YouTube. La conferencia se celebró en una sala del Senado y había unas 100 personas entre el público, más las que veían el canal de televisión. Los oradores fueron el senador anfitrión del evento, Dr. Daniel Bensussan, las autoridades de la RAT, Viviana Caminos y Nancy Rodríguez, tanto la ex, Zaida Gatti, como la nueva, Norma Maceo, coordinadoras del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, un abogado patrocinador de víctimas de trata de personas, el Dr. Sebastián Sal, un sobreviviente del Opus Dei, cerrando la conferencia, Pablo Salum. El 12 de agosto de 2022, Protex trabajó en tándem con los equipos SWAT de la policía y con Pablo Salum cuando lanzó una redada policial de estilo militar en el edificio propiedad de los miembros de EIBA, empezando por la cafetería de la planta baja. Carlos Barragán, mago escénico profesional, que fue detenido y encarcelado durante unos 3 meses hasta que de repente se retiraron todos los cargos contra él, explicó en una entrevista en Buenos Aires con Susan Palmer, profesora afiliada del Departamento de Religiones y Culturas de la Universidad Concordia de Montreal, Canadá, y directora del proyecto Niños en Religiones Sectarias y Control Estatal. Children on Sectarian Religions and State Control, de la Universidad McGill, Canadá, financiado por el Consejo de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de Canadá, SSHRC. Pablo Salum había dicho a Protex que yo tenía en mi casa, en mi búnker, como lo llama Salum, todo el material de chantaje para extorsionar los hombres ricos a los que se les ofrecían nuestras mujeres.
Dijo que se grababan vídeos de actos sexuales para que pudiéramos extorsionarlos. Así que la policía irrumpió en mi casa y robó más de 4.000 VHS, esperando encontrar material de chantaje, pero por supuesto todo lo que encontraron fue mi histórica colección de espectáculos de magia, y la serie de VHS sobre nuestras clases de filosofía en EIVA. Este incidente ha destruido toda la carrera del mago. Miente, miente y siempre quedará algo, dice el refrán. Como juez, jurado y verdugo autoproclamado, Salum ya decidió que el líder de EIVA debe ir a la cárcel. Desde Twitter. 5 mujeres mayores de 50 años, 3 en sus 40 y una de 30 y tantos, fueron sorprendentemente declaradas por la agencia estatal Protex víctimas de explotación sexual por parte de la EIVA. Las 9 mujeres negaron rotundamente haber sido prostitutas y explotadas como tales por la EIVA. Actualmente están intentando demandar a los 2 fiscales de Protex encargados del caso. Una falsa víctima, 45 años, de presunta explotación sexual, de familia judía y graduada universitaria que trabaja hace años en la productora de TV de su padre, declaró a Susan Palmer. Pablo Salum publicó en Twitter fotografías mías, de mi papá y de algunos empleados del canal de televisión. Una mujer renunció porque tenía miedo de que su imagen se viera manchada por trabajar con nosotros. Mi novio perdió su trabajo en la inmobiliaria y ahora intenta reconstruir su carrera. Empezó un nuevo negocio de agente inmobiliario, tiene un título en este campo. La madre de mi novio fue una de las acusadas de trata de personas. Las acusaciones inventadas también arruinaron las actividades profesionales de otras falsas víctimas y en varios casos perturbaron sus relaciones de pareja. Sin embargo, parece que las autoridades argentinas dan prioridad a la instrumentalización del caso EIVA para avalar la peligrosa teoría pseudocientífica del lavado de cerebro rechazada por el mundo académico. Argentina tiene la mejor clasificación en el Informe Anual sobre Trata de Personas 2023 de Estados Unidos y una institución como Protex es sin duda necesaria para combatir la trata laboral y la explotación sexual. Sin embargo, es difícil entender por qué las autoridades argentinas, y la Protex en particular, siguen utilizando como fuente a un activista antisectas que ahora es conocido por utilizar un discurso de odio difamatorio contra una amplia gama de grupos religiosos y de creencias, difundiendo información falsa y todo tipo de mentiras sobre ellos con consecuencias dramáticas para sus víctimas. Estados Unidos también cuenta con otros mecanismos estatales que vigilan las actividades nocivas de los activistas antisectas, como el Departamento de Estado y la USCIRF, Comisión Estadounidense para la Libertad Religiosa Internacional. El 24 de julio de 2023, la USCIRF publicó un informe titulado Preocupaciones sobre la libertad religiosa en la Unión Europea, en el que dedicó un apartado a la cuestión antisectas y destacó que varios gobiernos de la UE han apoyado o facilitado la propagación de información perjudicial sobre determinados grupos religiosos. Este es también el caso de Argentina. EIVA, como sistema de creencias filosóficas, puede reclamar legítimamente que se le proteja en virtud del artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, PIP, de la ONU sobre libertad de religión o de creencias. El informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre libertad religiosa en el mundo y la Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional, USCIRF, deberían prestar más atención al discurso de odio antirreligioso en Argentina. Tanto el Departamento de Estado de Estados Unidos como el USCIRF están en la mejor posición para advertir a la Protex contra su cuestionable aplicación de la Ley Nacional número 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a las Víctimas y la creación de falsas víctimas, como en el caso de EIVA. Artículos académicos sobre el caso EIVA. Por Susan Palmer, de sectas a cobayos, las nuevas religiones como conejitos de Indias, para poner a prueba nuevas leyes. El caso de la Escuela de Yoga de Buenos Aires. Por Massimo Introvigne, la gran caza de brujas contra las sectas en Argentina y la Escuela de Yoga de Buenos Aires. /document Santran. Translations. El uso indebido de las leyes antitrata contra las minorías espirituales, el caso de Protex en Argentina. 08/26/2023 Massimo Introvigne. A más.
Declaración del editor David Terwinter en una sesión sobre la libertad de religión o creencias del Parlamento de las Religiones del Mundo, Parliament of the World's Religions, 2023 en Chicago. Por Massimo Introvigne. Read the original article in English. Los fiscales a cargo de la Protex, María Alejandra Mangano y Marcelo Colombo. Fuente, Gobierno de Argentina. En varios países, las leyes contra la trata de personas son cada vez más usadas o mal usadas contra organizaciones religiosas etiquetadas como sectas. La trata de personas es, por supuesto, un grave problema que afecta a miles de mujeres, hombres y niños que son traficados para sexo comercial o trabajo forzado. Dado que las víctimas de trata de personas son a menudo aterrorizadas por el crimen organizado y otros que trafican con ellas, las leyes estipulan que su consentimiento para ser objeto de trata es irrelevante. La lucha contra la trata de personas es una labor policial necesaria y loable. Sin embargo, quienes se oponen a grupos que estigmatizan como sectas intentan aprovecharse de las leyes contra la trata alegando que las sectas también trafican con sus miembros pidiéndoles que trabajen sin salario o abusando sexualmente de ellos. Un ejemplo, pero no el único, es Argentina, donde una fiscalía especial llamada Protex, influida por los antisectas locales, ha ampliado recientemente su actividad a las sectas, alegando que explotan a sus miembros para trabajo gratuito o abusos sexuales. Cuando los miembros declaran que están contentos de trabajar como voluntarios, o niegan haber sufrido abusos, la Protex aplica el principio de que el consentimiento expresado por las víctimas de trata es por definición inaceptable, e ignora sus testimonios. Así, la Protex ha reabierto un caso contra un grupo llamado Escuela de Yoga de Buenos Aires, que ya había sido declarado inocente del cargo de haber supuestamente inducido a algunas de sus miembros femeninas a la prostitución en el año 2000. La Protex utiliza para los mismos hechos el nuevo ángulo de la trata, que le permite ignorar el hecho de que, sin excepción, todas las mujeres señaladas por un exmiembro apóstata como prostitutas, algunas de las cuales tienen entre 50 y 70 años, niegan firmemente estar implicadas en la prostitución o ser víctimas de una secta. Protex, de nuevo cooperando con los antisectas, también ha resucitado la desacreditada teoría del lavado de cerebro para acusar de trata de personas a la rama argentina del movimiento australiano Jesús Cristians. En este caso, una jueza ha desestimado la causa con una sentencia que critica severamente los métodos y la ideología de los antisectas. Hace unas semanas, la Protex allanó 38 centros de la respetada ONG evangélica internacional Remar, alegando que el hecho de que tanto los voluntarios como las personas a las que el grupo rehabilita de la drogadicción y la violencia trabajen sin un salario regular equivale, una vez más, a trata de personas. El uso displicente de las leyes sobre trata de personas está apareciendo ahora también en otros países. Es un caso peligroso de utilización de estatutos, originalmente establecidos para un fin diferente, para criminalizar a minorías religiosas y resucitar el caballo muerto de las teorías del lavado de cerebro. En el caso de Argentina y Protex, es urgente que quienes alaban a la agencia por su labor contra la trata tomen conciencia de que se abusa de las leyes contra la trata para violar la libertad de religión o de creencias. Artículos académicos sobre el caso Bays. Por Susan Palmer, de sectas a cobayos, las nuevas religiones como conejitos de Indias, para poner a prueba nuevas leyes. El caso de la Escuela de Yoga de Buenos Aires. Por Massimo Introvigne, la gran caza de brujas contra las sectas en Argentina y la Escuela de Yoga de Buenos Aires. Análisis desde el punto de vista de los derechos humanos del caso Protex por Willy Fautre, parte 1 y parte 2. Documents and Translations. Argentina, el gobierno promueve la teoría pseudocientífica del lavado de cerebro. 08-29-2023 Massimo Introvigne. A más. Las teorías sobre la persuasión coercitiva, que la mayoría de los estudiosos de la religión consideran desacreditadas desde hace décadas, son promovidas oficialmente por organismos gubernamentales. Por Massimo Introvigne. Marcelo Colombo y María Alejandra Mangano, los fiscales titulares de Protex. Fuente, Gobierno argentino. Hace unos días, Cambridge University Press publicó un importante libro del sociólogo canadiense Douglas Cowan sobre el movimiento contra las sectas cristiano, The Christian Countercult Movement.
Cowen señala que yo propuse en 1993 distinguir entre un movimiento contra las sectas cristiano, que denuncia las doctrinas de las sectas como herejías, y un movimiento antisectas secular, que afirma no estar interesado en las doctrinas, sino solo en el daño que las sectas puedan causar. Tanto Cowen como yo somos conscientes de que los límites entre ambos movimientos no siempre están bien definidos. Cowen cree que el movimiento contra las sectas cristiano tiene todavía un brillante futuro ante sí, porque los cristianos conservadores siguen siendo numerosos, influyentes políticamente en varios países y más interesados que nunca en denunciar como herejes a los nuevos movimientos religiosos que tienen éxito en la conversión de sus miembros. Por el contrario, Cowen no augura un futuro exitoso al movimiento antisectas secular. Este se basa, señala, en las teorías de que las sectas convierten y controlan a sus seguidores mediante el lavado de cerebro, también llamado persuasión coercitiva o manipulación mental, y en las democracias laicas liberales, a pesar de su resonancia cultural pop, la influencia de la hipótesis del lavado de cerebro sigue menguando. La mayoría de los estudiosos académicos de los nuevos movimientos religiosos estarían de acuerdo, señala Cowen, en que la hipótesis del lavado de cerebro describe un círculo tautológico casi perfecto, que racionaliza las interpretaciones más atroces de los grupos religiosos sospechosos y justifica así cualquier acción que los actores antisectas consideren necesaria. Los militantes antisectas afirmarían que un determinado grupo es una secta porque utiliza el lavado de cerebro, y al mismo tiempo, que sabemos que utiliza el lavado de cerebro porque es una secta. Yo mismo he presentado esta crítica a las teorías del lavado de cerebro en un libro publicado en 2022 por la misma Cambridge University Press. Los tribunales de justicia han rechazado la teoría del lavado de cerebro como parte de la pseudociencia en Estados Unidos, con la histórica decisión Fishman de 1990 en California y en otros países. Cowen advierte, sin embargo, que además de los medios de comunicación, la cultura pop y el infoentretenimiento de la televisión por cable, las desacreditadas teorías del lavado de cerebro siguen vivas en algunos países. Francia viene a la mente inmediatamente, pero Cowen también sugiere que vigilemos el mundo hispanohablante. En España, por ejemplo, escribe Cowen, el abogado y jurista Carlos Bardavío Antón pretende revivir la hipótesis del lavado de cerebro en términos de estatutos legales y criminalizar lo que él percibe como persuasión coercitiva. Douglas E. Cowen y su libro de 2023. A la lista de países que hay que vigilar por las acciones legales y judiciales que resucitan las desacreditadas teorías del lavado de cerebro y ponen en peligro la libertad de religión o creencia, parece que hay que añadir a la Argentina. No por casualidad, Bardavío es anunciado entre los participantes en una conferencia que promueve una ley contra la persuasión coercitiva organizada por Pablo Salum, un estrafalario activista antisectas que cree que incluso las monjas carmelitas descalzas católicas, los santos de los últimos días y los masones son organizaciones coercitivas sectas. Pero de hecho parece que, incluso antes de aprobar una ley, el gobierno argentino ya ha abrazado la defectuosa teoría del lavado de cerebro, ignorando que la mayoría de los estudiosos académicos de los nuevos movimientos religiosos no la consideran más científica que afirmar que la Tierra es plana. Todo empezó con la campaña de Salum contra un movimiento espiritual del que formó parte brevemente en su preadolescencia hace más de 30 años, la Escuela de Yoga de Buenos Aires, EIBA. Él acusó a EIBA de lavar el cerebro a algunas de sus estudiantes para convertirlas en prostitutas, reuniendo dinero para enriquecer a los dirigentes de la escuela. El problema de la acusación fue que, sin una sola excepción, todas las supuestas víctimas de EIBA negaron tanto ser víctimas como prostitutas, lo que hizo que el caso contra la escuela se viniera abajo y que todos sus acusados fueran declarados inocentes en 2000. Sin embargo, Salum siguió pregonando sus teorías sobre la persuasión coercitiva y encontró su oportunidad de ser tomado en serio cuando Argentina aprobó una nueva ley contra la trata de personas en 2012. Se creó una fiscalía especial llamada Protex para luchar contra este crimen. La trata de personas es, por supuesto, una plaga internacional, y los esfuerzos para erradicarla deben ser aplaudidos. Sin embargo, como han señalado críticos internacionales, la ley argentina de 2012 difería de las convenciones internacionales y de las leyes de otros países democráticos, que consideran la violencia, las amenazas o el engaño como elementos necesarios para definir un caso de trabajo forzado o prostitución como uno de trata de personas. En Argentina, estas son solo circunstancias agravantes, lo que significa que pueden estar ausentes y aún así el caso puede ser procesado como uno de trata. ¿Qué tienen que ver Pablo Salum, las sectas y el lavado de cerebro con la trata de personas?
Para ampliar su relevancia y sus estadísticas sobre los casos de trata de personas que persigue, Protex cooperó con Salum en el desarrollo de la teoría de que los miembros de sectas, dado que se les lava el cerebro, son por definición víctimas de trata. Las leyes sobre trata incluyen disposiciones según las cuales el hecho de que las víctimas hayan consentido sus abusos es irrelevante. Estas disposiciones se redactaron pensando en el caso de las prostitutas o los trabajadores esclavos inmigrantes que no están dispuestos a testificar porque están aterrorizados por los delincuentes que los explotan. Con una aplicación creativa de las leyes, Protex y Salum empezaron a afirmar que las víctimas de las sectas están bajo el hechizo de la persuasión coercitiva, también conocida como lavado de cerebro. En consecuencia, son víctimas e incluso pueden ser prostitutas sin saberlo, y sus negativas no son relevantes. Una crítica a cómo Protex infla las estadísticas sobre las víctimas de trata en un vídeo preparado por miembros de la EIVA, no implicados en la investigación, es miembros y familiares, https://3ubs.bo.com/world/v1422931337 apmasma. Basándose en esta novedosa teoría jurídica, la Protex reabrió el caso EIVA que ya se había resuelto en 2000, allanó la escuela de yoga en 2022 y procesó a sus líderes, argumentando que las víctimas, en muchos casos, las mismas del primer caso judicial, ahora mujeres de 40 o 50 años, negaban haber sido victimizadas por los líderes del grupo y obligadas a convertirse en trabajadoras sexuales porque se encontraban en una situación de persuasión coercitiva y, por tanto, lo que pudieran decir no era creíble. El tribunal ordenó el examen de las supuestas víctimas por peritos forenses. Sin excepción, estos concluyeron que las mujeres estaban en plena posesión de su competencia mental y no mostraban signos de estrés postraumático ni otras consecuencias de victimización o explotación sexual. Protex movilizó a sus propios psicólogos para responder que incluso los respetados expertos forenses podían no ser capaces de detectar los signos de persuasión coercitiva, y que la ausencia de síntomas de estrés postraumático demostraba de hecho que el lavado de cerebro seguía funcionando. Los expertos de Protex también cayeron en una vieja falacia al afirmar que las teorías sobre la reforma del pensamiento del psiquiatra estadounidense Robert Hay Lifton controvertidas, pero que forman parte del ámbito de la ciencia y de la difunta psicóloga clínica y líder antisectas Margaret Singer eran una y la misma. Esto ya fue denunciado como falso en la histórica sentencia estadounidense, Fishman del juez de Lovell Jensen en 1990. Jensen explicó que las dos teorías eran, de hecho, diferentes. El juez de Lovell Jensen, de Twitter, y Margaret Singer, 1921 a 2003, créditos. Todas las mujeres, ya que se trata de un caso único en la historia de la represión antisectas en el que ni siquiera una víctima admite serlo, firmaron una carta de protesta en la que afirmaban que sí, habían sido victimizadas y sus vidas y carreras habían sido destruidas, pero por Protex, no por EIVA. También demandaron a los fiscales de Protex, un movimiento único en la historia jurídica argentina. Aproveché una visita a Argentina para entrevistar yo mismo a las supuestas víctimas. Me impresionaron como mujeres profesionales exitosas y cultivadas, a kilómetros de distancia de la típica prostituta inmigrante traficada y aterrorizada por el crimen organizado. No confiando solo en mi juicio, animé a dos académicas acreditadas norteamericanas, y feministas, a visitar Argentina y entrevistar ellas mismas a las mujeres. Llegaron a la misma conclusión. Cuando negaron ser víctimas y haber sido prostitutas, las mujeres eran eminentemente creíbles. Para creer que todos estamos equivocados, y que solo Pablo Salum y Protex tienen razón, tienes que poner tu fe en el lavado de cerebro, que, como otras teorías pseudocientíficas, tiene sus verdaderos creyentes fanáticos que no pueden ser persuadidos de lo contrario. Parece que entre estos creyentes hay organismos del gobierno argentino, lo que crea un problema aún más grave. En los países democráticos es inaudito que, mientras está pendiente un proceso judicial, un gobierno publique un comunicado declarando culpables a los acusados. Esto viola tanto la presunción de inocencia como la separación de poderes, ambos pilares de cualquier democracia que se precie. Sin embargo, esto es precisamente lo que hizo el gobierno argentino. Quizás respondiendo implícitamente a las crecientes críticas de académicos internacionales y activistas de derechos humanos, el 9 de agosto de 2023, la página web oficial del gobierno argentino publicó un texto apoyando la teoría de que EIVA es una organización criminal coercitiva. Cortando y pegando de las acusaciones de los fiscales, el gobierno avala afirmaciones que son manifiestamente falsas.
Por ejemplo, escribe que en la EIVA las prácticas sexuales se filmaban. En solo uno de los 50 lugares allanados se encontraron 4.100 VHS. Pero olvida añadir que los 4.100 vídeos, incautados en el domicilio del mago escénico internacionalmente conocido y miembro de EIVA, Carlos Barragán, fueron debidamente examinados, y en ninguno de ellos aparecían prácticas sexuales. Aunque las acusaciones fueran ciertas, no dejaría de ser un escándalo que un gobierno interviniera en una causa penal pendiente. El quid de la cuestión es, de nuevo, el lavado de cerebro. El gobierno cree que las acusaciones, aunque negadas por las presuntas víctimas, deben ser creídas religiosamente porque EIVA practica la persuasión coercitiva o el lavado de cerebro. Las autoridades explican que la expresión persuasión coercitiva hace referencia a una técnica que consiste en la realización de una serie de acciones de manipulación psicológica para controlar la voluntad de una persona o grupo con un fin preestablecido bajo el uso de un tipo de fuerza que no es percibida por el sujeto. Ha sido denominada vulgarmente como lavado de cerebro, para hacer referencia al proceso de anulación de la identidad psicosocial previa, a la desestructuración, destrucción o afectación severa de la personalidad que padece la persona sin ser consciente del daño. Folleto del Gobierno de julio de 2023 contra las organizaciones coercitivas. Estas palabras incluyen la importante admisión de que persuasión coercitiva y lavado de cerebro son lo mismo. Están tomadas de un folleto contra las organizaciones coercitivas publicado en julio por la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Tantas ramas del gobierno argentino cooperaron para vender pseudociencia, al servicio de la represión de movimientos espirituales no populares y la flagrante violación de la libertad de religión o creencia. Asterisco artículos académicos sobre el caso EIVA. Por Susan Palmer, de sectas a cobayos, las nuevas religiones como conejitos de Indias, para poner a prueba nuevas leyes. El caso de la Escuela de Yoga de Buenos Aires. Por Massimo Introvigne, la gran caza de brujas contra las sectas en Argentina y la Escuela de Yoga de Buenos Aires. Análisis desde el punto de vista de los derechos humanos del caso Protex Salum por Willy Fautre, parte 1 y parte 2. Translations. Argentina, la peligrosa ideología de Protex. Cómo fabricar víctimas de la prostitución. 09/28/2023 Willy Fautre. A más. Un libro de una fiscal argentina critica la teoría de que todas las trabajadoras sexuales son obligadas a prostituirse. Protex va un paso más allá, viendo prostitutas donde no las hay. Por Willy Fautre. Los fiscales a cargo de Protex, María Alejandra Mangano y Marcelo Colombo. Desde Facebook. En su frenética búsqueda de víctimas de explotación sexual, la Protex, agencia estatal que lucha contra la trata de seres humanos y las bandas criminales que explotan prostitutas, también ha fabricado prostitutas imaginarias y, de este modo, ha creado víctimas reales al alertar a los medios de comunicación cuando llevó a cabo una espectacular redada armada SWAT en agosto de 2022 en la Escuela de Yoga de Buenos Aires, EIVA, un grupo de creencias filosóficas que supuestamente dirigía una red de prostitución, y en unos 50 lugares más de Buenos Aires. En total, se dictaron órdenes de detención contra 19 personas, 10 hombres y 9 mujeres, que presuntamente dirigían una red delictiva. Todos ellos fueron encarcelados y sometidos a un régimen penitenciario muy duro durante periodos de prisión preventiva que oscilaron entre 18 y 84 días. En 2 casos, la Cámara de Apelaciones revocó la acusación por infundada. Los demás están en libertad y a la espera de la siguiente etapa. Table of Contents. Prostitutas fabricadas. La legislación contra la explotación sexual. El abolicionismo, un concepto feminista cuestionable. La deriva de Protex sobre el tema de la victimización. El triángulo diabólico del caso EIVA, un postulado político, la fabricación de falsas víctimas, la dupla Protex y Salum. Prostitutas fabricadas. 5 mujeres mayores de 50 años, 3 mayores de 40 y una de 30 y tantos están,
por un lado, demandando a dos fiscales de Protex por afirmar sin fundamentos que ellas son víctimas de explotación sexual en el marco de una escuela de yoga. Por otro lado, ellas son verdaderas víctimas de Protex, ya que ahora cargan públicamente con el estigma de prostituta, algo que niegan rotundamente haber sido nunca. Aunque la prostitución no es ilegal en Argentina, el daño es enorme en sus vidas personales, familiares y profesionales. Esas prostitutas inventadas fueron entrevistadas recientemente en Buenos Aires por Susan Palmer, profesora afiliada del Departamento de Religiones y Culturas de la Universidad Concordia de Montreal, Canadá, y directora del proyecto Niños en Religiones Sectarias y Control Estatal de la Universidad McGill, Canadá, apoyado por el Consejo de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de Canadá, SSHRC. Estas mujeres no pertenecen a una clase social vulnerable, ni han sido traficadas hacia Argentina. Pertenecen a la clase media y tenían un trabajo. Durante las entrevistas volvieron a negar rotundamente haber estado involucradas en prostitución. Al día de hoy, Protex no ha aportado ninguna prueba de prostitución, y en consecuencia, de ninguna forma de explotación en este marco. En un informe bien documentado de 22 páginas publicado en el número de julio-agosto de The Journal of CESNUR, Susan Palmer puso de relieve las diversas facetas del efecto destructivo de la operación de la Protex en las vidas de las prostitutas imaginarias y sus proxenetas imaginarios de EIVA. Los detenidos fueron acusados de asociación ilícita, trata de personas, explotación sexual y lavado de dinero en base a la Ley 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a las Víctimas. La académica canadiense Susan Palmer y su estudio de las supuestas víctimas de BASE. La legislación contra la explotación sexual. Hasta 2012, este tipo de actividad delictiva estaba penada por la Ley 26.364, pero el 19 de diciembre de 2012, esta ley fue modificada de tal manera que abrió la puerta a una interpretación y aplicación controvertidas. Ahora se identifica como Ley 26.842. La explotación económica de la prostitución por parte de terceros debe sin duda ser perseguida judicialmente, ya que las víctimas son en la mayoría de los casos mujeres pobres locales, refugiadas o importadas con fines de prostitución. Algunas aceptan ser consideradas víctimas. Otras no. En esta segunda categoría, varias mujeres declaran que la prostitución es su elección porque temen las represalias de su proxeneta o de la red mafiosa de la que dependen. Por lo tanto, también pueden ser consideradas víctimas por los tribunales encargados de una investigación, a pesar de que ellas lo nieguen. Otras prostitutas independientes que no están vinculadas a ninguna red también declaran que se trata de una opción de vida real y que no son víctimas. Es en este punto donde la interpretación y la aplicación de la Ley 26.842 se vuelven muy problemáticas, porque el sistema judicial las considera víctimas a pesar de que ellas lo nieguen. Por último, pero no por ello menos importante, otras mujeres que no han ejercido la prostitución son consideradas víctimas en contra de su voluntad por el sistema judicial, debido a una investigación sobre una organización sospechosa de explotación sexual. Este es el caso de las 9 mujeres que asistían a la Escuela de Yoga de Buenos Aires y que niegan vehementemente cualquier actividad de prostitución en sus vidas. El abolicionismo, un concepto feminista cuestionable. Dos postulados políticos, el abolicionismo y el reglamentarismo, están enfrentados en el tema de la prostitución. En cuanto a la legislación sobre prostitución, el abolicionismo es una corriente de pensamiento que pretende abolir la prostitución y rechaza toda forma de regulación que autorice la prostitución. Los partidarios de ambos enfoques están de acuerdo con la despenalización de la prostitución, pero el abolicionismo actualmente considera que todas las prostitutas son víctimas de un sistema que las explota debido a su vulnerabilidad. Este punto de vista sobre las víctimas y su situación de vulnerabilidad ha sido adoptado por Protex. El objetivo original del movimiento abolicionista era oponerse a la aceptación y regulación de la prostitución, que entre otras cosas imponía controles médicos y policiales a las prostitutas. La aceptación y regulación de la prostitución equivalía, de hecho, al establecimiento de la prostitución y a la oficialización del proxenetismo. Como el movimiento neoabolicionista, con una visión más radicalizada que la del abolicionismo original, afirma que las formas más intolerables de violencia que acompañan a la trata y a la prostitución forzada están vinculadas a la impunidad de los proxenetas. Su objetivo es prohibir toda forma de explotación de la prostitución allí donde sea susceptible de producirse. El siguiente paso fue ampliar el alcance de los lugares irregularmente autorizados en los que la prostitución podía ser explotada por las redes criminales, como saunas, pubs, whiskerías, clubes nocturnos, clubes de yoga, etc.,
que, se dijo, eran promocionados impunemente en los medios de comunicación y en el espacio público. El Ministerio Público Fiscal impulsó la adopción de medidas tendientes a descubrir el velo de estas casas de tolerancia, que son el destino del proceso de trata con fines de explotación sexual y que gozan de un reconocimiento legal supuestamente espurio e inapropiado. Este planteamiento supuso una puerta abierta a las sospechas de explotación sexual en grupos de yoga como EIVA. La deriva de Protex sobre el tema de la victimización. La polémica implementación de la controvertida Ley 26.842 junto con su difusión en y por la élite intelectual y el poder judicial en Argentina fue criticada por Marisa S. Tarantino en un libro que publicó en 2021 bajo el título Ni víctimas ni criminales, trabajadoras sexuales. Una crítica feminista a las políticas contra la trata de personas y la prostitución, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica de Argentina. Marisa S. Tarantino. Desde Twitter. Marisa Tarantino es fiscal letrada de la Procuración General de la Nación y fue secretaria de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal número 2 de la Capital Federal. Es especialista en Administración de Justicia, Universidad de Buenos Aires, y en Derecho Penal, Universidad de Palermo. Como ha participado en talleres organizados por Protex, su opinión es aún más valiosa. En síntesis, estas son algunas de sus conclusiones. La UFASE Protex, que había sido uno de los organismos fuertemente vinculados a la OIM para el abordaje de este tema, brindó una especial dedicación a la tarea de divulgar la perspectiva neoabolicionista presentándola como el correcto paradigma de abordaje de los casos de trata y explotación sexual. Ello se vio reflejado en la realización de múltiples cursos y talleres de capacitación, materiales de difusión, protocolos de buenas prácticas, e incluso en la producción académica. Todo esto ejerció una fuerte influencia en diversos ámbitos institucionales a lo largo y ancho del país. Página 194. Así, la incorporación de esta particular perspectiva de género, construida desde los principales postulados neoabolicionistas, permitió, interpretar las diferentes formas de organización e intercambio de servicios sexuales en términos de conflicto penal, y más precisamente, en términos de trata. Página 195. Este es el contexto generado por las enmiendas de 2012 a la Ley sobre Trata y Explotación de la Prostitución por parte de redes criminales y la adhesión de Protex al modelo político neoabolicionista que fue, mal, utilizado para justificar la represión contra EIVA. Más allá del modelo político, Protex encontró un aliado en la persona del activista antisectas Pablo Salum, que disparó todas sus flechas contra grupos religiosos o de creencias no tradicionales en Argentina, incluida una respetada ONG evangélica internacional cuyos 38 centros fueron recientemente allanados por presuntos cargos de trata. Allanamientos contra la ONG evangélica Remar. Fuente: Gobierno de Argentina. El triángulo diabólico del caso EIVA, un postulado político, la fabricación de falsas víctimas, la dupla Protex y Salum. EIVA es víctima de un modelo político, su artífice judicial Protex, y el activista antisectas Pablo Salum. Salum, que había vivido con familiares practicando yoga en EIVA hasta su adolescencia, llegó con un valor añadido al debate. Acusó a EIVA de ser una secta, que utiliza y lava el cerebro a las mujeres para involucrarlas en la prostitución con el fin de financiarse. Su posición se vio reconfortada por una marea de reportajes en los medios de comunicación que reprodujeron sus acusaciones sin ningún tipo de comprobación y así fue como EIVA se convirtió en la secta del horror en Argentina y en el extranjero. Varios informes de investigadores extranjeros han demostrado, sin embargo, que Salum solo difundía fantasías y mentiras sobre EIVA y los nuevos movimientos religiosos para atraer la atención de los medios de comunicación sobre su propia persona. Algunos líderes de Protex comenzaron imprudentemente a entablar amistad con Salum, en quien vieron una oportunidad para investigar y perseguir a nuevos grupos sobre la base de la trata de seres humanos y la explotación de la prostitución. Por un lado, según Protex, las personas utilizadas para la prostitución son todas verdaderas víctimas debido a la explotación de sus vulnerabilidades, incluso si lo niegan ferozmente. Por otro lado, según Salum, las sectas consiguen el mismo resultado lavando el cerebro a sus miembros y explotando sus debilidades. El abuso de la vulnerabilidad según Protex y el abuso de la debilidad según el antisecta Salum conducen, pues, al mismo resultado, la llamada creación de víctimas que no son conscientes de serlo y lo niegan. Esto explica la trampa en la que han caído EIVA y las 9 mujeres descritas por Protex como víctimas inconscientes de prostitución por parte de una red criminal. ¿Cómo salir de esta trampa? Argentina sigue siendo una democracia y la justicia es la principal salida.
El grupo cristiano, Como Vivir por Fe, ganó su caso contra Protex en noviembre de 2022 tras una redada instigada por Pablo Salum y acusaciones de explotación y tráfico de órganos. El tribunal criticó a Salum por haber entrenado y manipulado al testigo principal. En el caso de Eiva, el lavado de cerebro es una fantasía denunciada como un concepto inexistente por los especialistas en estudios religiosos, y en lo que respecta a las 9 mujeres, los tribunales tendrán que reconocer que no hay pruebas de venta de servicios sexuales. Las maquinaciones de Protex y compañía fueron denunciadas recientemente por Cap/Libertad de Conciencia, una ONG con estatus ECOSOC, en la 53ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Protex y el Poder Judicial en Argentina harían bien en prestar atención a este disparo de advertencia antes de perder prestigio frente a la comunidad internacional de derechos humanos cuando el fantasma de la prostitución se desvanezca en el caso Eiva. X. Home/Documents and Translations. Iglesia Tabernáculo Internacional, un tribunal argentino castiga a Protex por fabricar víctimas. 02/13/2024 Massimo Introvigne. A más. Los acusados fueron sobreseídos y el juez recomendó investigar los escandalosos abusos de las psicólogas y los organismos de lucha contra la trata. Por Massimo Introvigne. Juez Roberto Manuel López Arango, quien presidió el tribunal y redactó la decisión. De Facebook. Hay películas de terror y luego hay sectas del horror. En el increíble caso de la Escuela de Yoga de Buenos Aires, EIVA, la expresión secta del horror fue utilizada profusamente por los medios de comunicación. Pero parece que en Argentina ya es una categoría general. Una iglesia evangélica llamada Iglesia Tabernáculo Internacional, ITI, también fue llamada secta del horror por los medios. Lo que tienen en común los casos de la IVA, la ITI y Como Vivir por Fe, la filial argentina del movimiento australiano Jesús Cristians, es el rol clave de una fiscalía especial llamada Protex, Procuraduría de Trata y Explotación de Personas. La Protex realiza redadas a bombo y platillo y con la presencia de los medios de comunicación a los grupos que acusa de ser sectas, que practican la persuasión coercitiva o el lavado de cerebro y que trafican a sus miembros, detiene a sus líderes y libera a las víctimas, quienes unánimemente niegan serlo. Mientras la causa EIVA aún está pendiente, los Jesús Cristians fueron declarados inocentes de trata o cualquier otro delito el 28 de noviembre de 2022 por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de 3 de febrero, con una orden que critica severamente a Protex. Aún más grave para la Protex, los otros fiscales y los psicólogos expertos antisectas que ven sectas y trata en todas partes, es la decisión dictada el 1 de febrero de 2024 por el Tribunal de Paraná en el caso de la ITI. Los días 1 y 2 de septiembre de 2022 fueron allanadas, a instancias de la Protex, una granja de la ITI en el Redomón, departamento de Concordia, y varios domicilios particulares. Los pastores de la ITI, Sergio Gabriel Sigler y su esposa Mónica Viviana Mancinelli, fueron detenidos junto a 2 colaboradores, y posteriormente llevados a juicio junto a otros 6 dirigentes del movimiento que no habían sido detenidos. Se anunció que 12 víctimas, que habían sido encarceladas en la comunidad del Redomón, el Redomón, llamada ITI Jerusalén, por falsos pastores y obligadas a trabajar sin salario, habían sido liberadas. Como informó un periódico, el hecho tuvo una enorme repercusión mediática y algunos medios de comunicación de Buenos Aires llamaron a la comunidad ITI Jerusalén con el rótulo de «La secta del horror». Granja de ITI Jerusalén. De Instagram. Como suele ocurrir en casos similares, todo empezó con la denuncia del padre de una integrante femenina, que llamó a la línea directa contra la trata de personas quejándose de que su hija había sido sometida a un lavado de cerebro y era víctima de trata. Más tarde, pero después de la redada, la madre de un miembro varón también llamó a la línea directa. La Protex entrevistó al denunciante, concluyó rápidamente que la ITI no era más que otra organización coercitiva implicada en la trata de personas, y trasladó el caso a la fiscalía local, instigando los allanamientos. En el juicio, sin embargo, no solo se derrumbó por completo el caso de los fiscales, sino que se criticó duramente la legitimidad de toda la campaña antitrata contra las sectas. El tribunal recomendó no utilizar el término secta, el equivalente español de cult,
señalando que la expresión «nuevos movimientos religiosos» o NMR es común en los especialistas para sustituir el término «secta». La ventaja de esta nueva expresión reside en que no carga con las connotaciones negativas del anterior, sino que es ideológicamente neutro. La decisión señala que la Constitución argentina garantiza la libertad de adoptar creencias no convencionales y estilos de vida alternativos, de modo que se han desarrollado y tolerado a través de la historia pasada y actual, elecciones de vida diversas como las carmelitas descalzas, monjas de clausura, las comunidades hippies de los años 1960, las actuales comunidades menonitas, que llevan una vida sencilla. La referencia a las carmelitas descalzas es interesante, ya que también han sido acusadas por el principal antisectas de Argentina, Pablo Salum, que colabora con Protex en varios casos, de ser una organización coercitiva, secta. El tribunal también mencionó la jurisprudencia argentina según la cual es perfectamente legítimo que organizaciones sin fines de lucro, tanto laicas como religiosas, lleven a cabo sus actividades mediante trabajo voluntario no remunerado. La sentencia consideró que el trabajo en la ITI Jerusalén era trabajo voluntario no remunerado legalmente amparado por la legislación vigente y la jurisprudencia reinante. Nada pecaminoso, ni oculto, ni delictivo o, en definitiva, reprochable había en sus actividades y en el accionar de sus directivos. El tribunal afirmó que esta conclusión se veía reforzada por la cooperación de la ITI con Remar, una organización benéfica evangélica internacional que colabora con varios gobiernos europeos. La decisión del tribunal. Según la sentencia, Remar es una ONG sin ánimo de lucro, que cuenta con un número de personas dedicadas íntegramente a la ayuda humanitaria, que en su mayoría han sido primeramente ayudados a salir de situaciones precarias y que deciden amparar a otros que se encuentran en situación de emergencia. El tribunal señaló que la Corte Suprema Argentina decidió en 2018 que el trabajo voluntario para Remar está protegido legalmente. Sin embargo, en julio de 2023 la Protex allanó 38 centros de Remar, siempre en busca de pruebas elusivas de trata de personas. En el caso de la ITI, el tribunal encontró una ausencia absoluta de pruebas de trata de personas. Peor aún, constató que las supuestas víctimas fueron aterrorizadas durante y después de la redada y sometidas a presiones intolerables para hacerles admitir que habían sido víctimas. Ninguna lo hizo. Como resume la sentencia, a medida que iban testimoniando los que supuestamente eran las víctimas de este enorme e inentendible desaguisado judicial, rayano con el escándalo, se fue demostrando más allá de toda duda razonable que la denuncia estaba plagada de subjetividades inconsistentes elaboradas por la actitud de un padre obsesionado y contrariado con el estilo de vida elegido por su hija y la influencia que ejercía sobre las personas que lo rodeaban, que repetían sus dichos, su ex esposa y su actual pareja. Y que todo fue un malentendido que adquirió dimensiones inauditas que tuvo sometidos a proceso a ciudadanos inocentes. Todo ello, por cierta actitud mesiánica y sesgada de los investigadores y de los órganos estatales creados para desbaratar las organizaciones delictivas, que las hay, por cierto. Parece ser que una vez que se pone en marcha la maquinaria del Estado, esta no se detiene a pesar de que las pruebas resultaban contundentes en sentido contrario, actuando en base a prejuicios, y lo que es más grave aún afectando derechos constitucionales de las supuestas víctimas, y de sus supuestos victimarios, tratando a las primeras, según sus testimonios, como verdaderos imputados. La decisión señaló que algunas víctimas sufrieron estrés postraumático no por su experiencia en la ITI, que unánimemente describieron como positiva, sino por la redada. Una de las presuntas víctimas declaró que se la trató como una delincuente siendo que supuestamente se la consideraba víctima. Recuerda que tuvo una crisis de nervios y le negaron inclusive ir al baño. No les explicaron qué pasaba, recién se enteró cuando habló con quienes ellos vivían, la llevaron a un refugio a las 6 de la mañana, a las 7 las llevaron a un juzgado, sin comer, sin dormir, ni siquiera recuerda que declaró porque estaba en shock, solo quería hablar con su familia y no le preguntaron si tenía en dónde quedarse. Tampoco se le preguntó luego si necesitaba algo. Hay muchas historias similares que se mencionan en la sentencia y que recuerdan a lo que nos contaron a mí y a otros académicos como Susan Palmer cuando entrevistamos a las víctimas supuestamente liberadas en realidad maltratadas durante la redada de 2022 contra EIVA. Niños de la ITI Jerusalén. De Instagram. La sentencia es especialmente crítica con la psicóloga vinculada a Protex que examinó a las víctimas. Una de esas víctimas, un hombre, relató que fue entrevistado por una mujer que decía ser psicóloga, pero de profesional no tenía nada, no le preguntó cómo estaba,
empezó a cuestionarlo, acusaba a su pastor diciéndole que se llenaba de plata y agrega que él no se sentía una víctima, solo sentía que ella le quería sacar información para salirse con la suya. El tribunal concluyó que las psicólogas especializadas mostraban una especie de vicio profesional, entendiendo por tal ciertas prácticas defectuosas o malos hábitos, consistentes en justificar su existencia o interpretaciones sesgadas creyendo ver en todos los casos las conductas disvaliosas para cuyo combate fueron entrenadas. La actitud de las psicólogas no solo fue poco profesional, dijo el juez Roberto Manuel López Arango, que redactó la decisión. Fue posiblemente delictiva. Genera gran preocupación y estupor lo relatado bajo juramento por los testigos víctimas respecto a un posible direccionamiento por parte de las psicólogas tratantes para que aquellos afirmaren una falsedad en perjuicio de los procesados. De acuerdo a mi criterio y experiencia debo decir que las declaraciones de las supuestas víctimas las percibí como espontáneas, sinceras, sentidas y verdaderas, cuando menos, que así fue lo que ellos percibieron, con el grado de verosimilitud necesario para que en mi carácter de funcionario público, me vea en la obligación de correr vista fiscal a fin de que se investigue lo sucedido. El tribunal no solo declaró inocentes de todos los cargos a todos los acusados de la ITI, sino que devolvió el caso al fiscal para que investigue las malas acciones de las psicólogas y si cometieron el delito de instigar a los testigos a prestar falso testimonio. El tribunal tampoco declaró inocentes a la Protex y a las demás personas que promovieron y llevaron a cabo las redadas. La espectacularización de los allanamientos, el maltrato a los acusados y a las víctimas, y las filtraciones a los medios de comunicación induciéndolos a crear el mito de la secta del horror justifican una reprimenda a la Protex y a los demás organismos, y la advertencia de que tales violaciones de los derechos humanos deben cesar. Miembros de la ITI trabajando en ITI Jerusalén. De Instagram. Nunca más, dijo el tribunal, resumiendo en términos vívidos la horrible experiencia de las víctimas, que negaron serlo, sus vidas cambiaron para mal a partir del allanamiento en el campo. Destacaron lo traumático de haber sido despertados a los gritos en la oscuridad durante la madrugada de aquel día por personal de las fuerzas de seguridad, armados, que no les permitían ir al baño o hablar entre ellos, que luego fueron trasladados sin brindarles información alguna, a una locación que hasta la fecha no saben dónde fue. Separando a los menores de sus hermanos y familiares, fueron sometidos a interrogatorios agresivos. El problema, dijo el tribunal, es sistémico. Parece que en la Argentina opera un Estado que bajo la bandera de la protección de los más vulnerables, interviene, toma lo que necesita de aquellos al solo efecto de poder llevar adelante un proceso con aristas que lo tornan altamente mediático, enfocado únicamente en aquellos que considera responsables, sin permitirse siquiera escuchar la verdad de las supuestas víctimas, que fue a rescatar, por el solo hecho de no aceptar que ellas, de forma libre, hayan decidido un proyecto de vida distinto, pero no ilícito por ello, al de la mayoría de la sociedad. Peter Winter no ha dejado de alertar sobre los abusos de la Protex y sus psicólogos y la fabricación de víctimas inexistentes. Es reconfortante ver que algunos en el Poder Judicial argentino están de acuerdo y piden que se haga algo para evitar que episodios de esta naturaleza se repitan en el futuro. El problema, sin embargo, no puede ser resuelto solo por el Poder Judicial, y exige la intervención política. Aquí verás por ti mismo qué es el mercado de las víctimas. Usado para falsear estadísticas internacionales. En el año 2013, en Argentina, comienza a funcionar una Fiscalía Nacional especializada en el delito de trata de personas llamada Protex. La misma está dirigida por María Alejandra Mangano y Marcelo Colombo. Aprovechando la enorme diferencia que tiene la ley de trata argentina con la ley de trata internacional dispuesta por las Naciones Unidas, Protex está incluyendo una enorme cantidad de personas como víctimas de trata, que según la ley internacional, no lo son. Protex está reportando estadísticas internacionales falsas, obteniendo con esto mayor presupuesto y poder, destruyendo vidas a su paso, y generando el mercado de las víctimas.
La licenciada Zaida Gatti, quien hasta hace unos meses fuera la coordinadora del Programa Nacional de Rescate de Víctimas de Trata, así lo confirma. De las más de 7.000 víctimas que hemos asistido, solamente el 2% se reconoce como víctima. Dicho de otra manera, el 98% de las personas marcadas por Protex como víctimas de trata, no se autoperciben como tal, y dicen no serlo, mayormente mujeres. Por su parte, es el mismo Departamento de Estado de los Estados Unidos quien en sus informes anuales sobre trata de personas, advierte al mundo sobre la diferencia de la ley argentina. Incompatible con los estándares internacionales, la Ley 26.842 establece el uso de la fuerza, el fraude y la coerción como factores agravantes, en vez de elementos esenciales, del delito. En otras palabras, bajo la ley argentina, se podría inculpar de trata a cualquier persona que se beneficia del trabajo gratuito de otra, aunque esta otra lo realice sin fraude o coerción, incluso, aunque lo haga gustosa. Protex, si quisiera, podría marcar como víctimas de trata de personas a los voluntarios de la Cruz Roja, por ejemplo. Sí, escuchaste bien. Con lo cual, el Departamento de Estado llega a pedirle a la Argentina Modificar la ley de trata de personas, para que la fuerza, el fraude o la coerción sean elementos esenciales del delito, en lugar de factores agravantes, en consonancia con el Protocolo TIP de las Naciones Unidas. Pero mientras tanto, Protex no solo sigue falseando estadísticas internacionales, sino que va por más. Las Naciones Unidas consideran vulnerables a personas que tienen especiales dificultades para ejercitar sus derechos. Protex amplió este concepto para poder llamar vulnerable a cualquier persona que niegue ser víctima y así descartar su testimonio. Así es que en 2021, Protex decide marcar a 7 mujeres, mayores de edad, todas alumnas de una escuela de yoga, como víctimas de trata de personas. Para ello, Protex convoca a los medios de comunicación, y en la noche del 12 de agosto de 2022, delante de las cámaras de televisión, hace allanar dicha escuela de yoga para rescatar a todas las supuestas víctimas de trata, encarcelando a 19 supuestos victimarios. Pero esta vez, Protex queda expuesta, al no encontrarse víctima alguna. Aquí te mostramos el informe realizado por el Programa Nacional de Rescate de Víctimas de Trata, que lo confirma. Se deja constancia que ninguna de las personas entrevistadas quedó bajo resguardo del programa de rescate. Luego de este incidente, y por vez primera, la comunidad internacional pone el ojo sobre las falsas estadísticas internacionales de Protex. Estados Unidos, en su informe sobre Argentina y la trata de personas, del año 2023, llega a decir textualmente: se desconoce cuántos de los casos procesados bajo la Ley 26.842 involucran delitos de trata según la definición del derecho internacional. Pero aunque en los allanamientos no encontraron víctima de trata alguna, Protex insiste en que estas mujeres lo son, afirmando que eran vulnerables, y no conscientes de ser explotadas sexualmente por la escuela de yoga. Aquí te lo mostramos. Permanecen engañadas. No son conscientes de que su grupo les manipula, más bien consideran lo contrario, que pertenecen a un grupo en el que se les ha dado una oportunidad para el desarrollo de sus metas o el crecimiento personal o espiritual. Sí, Protex está preparando el terreno para considerar a cualquier grupo de desarrollo personal o de crecimiento espiritual como sospechoso, pudiendo arrojar así a sus miembros dentro del mercado de las víctimas. Pero estas mujeres alzan su voz, exigiéndole a Protex que no vulnere sus derechos. En este punto del conflicto, es la Sala 2 de la Cámara Federal de Apelaciones, la que se expide, ordenando se libere a los imputados, y se realicen amplios informes psicológicos forenses a las supuestas víctimas, para determinar si efectivamente, su voluntad estaba condicionada, como Protex sostiene. Luego de 10 meses, después del trabajo de 15 peritos del cuerpo médico forense, salen por fin los informes periciales. Todos ellos dan cuenta de lo mismo. Se trata de mujeres de entre 35 y 66 años de edad, sin signo de sumisión, alteración de su voluntad o reducción de su pensamiento crítico. Muy por el contrario.
Pero increíblemente, Protex no cede. Luego de estos resultados periciales contundentes en su contra, desechando las evaluaciones de 19 reconocidos peritos, especialistas en la materia, despreciando el fallo de la Cámara de Apelaciones, y con una impunidad pasmosa, Protex pide se siga con el juicio, aún sin haber víctimas. Seguir implica arrancarles a estas mujeres, adultas y capaces, la libertad básica de elegir su propio plan de vida. Todo vale, con tal de que no se toquen sus estadísticas, ni su mercado, de las víctimas. Así es que, no sabiendo más qué hacer, estas mujeres, marcadas por Protex como víctimas, se unieron, e iniciaron una causa judicial contra Mangano y Colombo, por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esto fue algo inédito, jamás nadie osó denunciar a Protex, y por supuesto estas mujeres, en la actualidad, están siendo hostigadas con campañas jurídicas y mediáticas. Advertimos que Protex, en su voracidad por engrosar sus estadísticas, pudiendo desestimar la propia elección de vida de cualquier persona a la que marca como víctima, ha creado un propio estándar moral, violando derechos constitucionales como el artículo 19, el derecho de autodeterminación y pactos internacionales. Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional toda, para que cese la vulneración sistemática de derechos constitucionales por parte de Protex. Porque hoy son ellas, pero mañana podemos ser vos o yo. En base a una única denuncia de identidad reservada, la Procuraduría de Trata de Personas, o Protex, con el objetivo de rescatar a 7 mujeres mayores de edad identificadas como víctimas de explotación sexual, impulsa una causa contra la escuela de yoga por trata de personas. Durante la noche del viernes 12 de agosto de 2022, la Protex, en un espectacular operativo policial pocas veces visto en la historia argentina reciente, logra que un juez ordene allanar la escuela de yoga, más de 40 inmuebles particulares de sus integrantes y encarcelar a 19 de sus miembros. El Programa Nacional de Rescate de Víctimas de Trata acude al salvataje de las 7 supuestas víctimas. El Programa Nacional de Rescate de Víctimas de Trata En base a una única denuncia de identidad reservada, la Procuraduría de Trata de Personas, o Protex, con el objetivo de rescatar a 7 mujeres mayores de edad identificadas como víctimas de explotación sexual, impulsa una causa contra la escuela de yoga por trata de personas.
Durante la noche del viernes 12 de agosto de 2022, la Protex, en un espectacular operativo policial pocas veces visto en la historia argentina reciente, logra que un juez ordene allanar la escuela de yoga, más de 40 inmuebles particulares de sus integrantes y encarcelar a 19 de sus miembros. El Programa Nacional de Rescate de Víctimas de Trata acude al salvataje de las 7 supuestas víctimas. Todo lo que viste hasta aquí ya lo viste antes. Es de público conocimiento. Se supo por los medios masivos de comunicación. Pero hay algo que no se sabe y que te vamos a contar. En la citada noche de los allanamientos, las autoridades actuantes encontraron en la escuela de yoga aproximadamente a 60 personas, todas mayores de edad, muchas profesionales, sentadas, escuchando una de las clases de filosofía que allí se dictaban. Aquí te mostramos imágenes exclusivas de lo que transcurría en la escuela de yoga minutos antes de que la policía entrara sorpresivamente. Muchas gracias. Y nuevamente a todos y a cada uno por estar aquí. Y les cuento que hoy tenemos una invitación al cafecito. Y aquí te mostramos imágenes del allanamiento mismo. Se está llevando a cabo una orden judicial. A su vez, en los domicilios particulares encontraron a otras personas en sus quehaceres cotidianos. Pero hete aquí un solo detalle. No encontraron ni una sola víctima. Aquí te mostramos, directo del expediente, el informe de los allanamientos que realizó el Programa Nacional de Rescate de Víctimas de Trata. Se deja constancia que ninguna de las personas entrevistadas quedó bajo resguardo del programa de rescate. Como no puede existir delito de trata de personas cuando no existe víctima de ello, tenían un escándalo en puerta. ¿Qué hacer? Y peor aún, puesto que el operativo fue coordinado convocando a los medios de comunicación y realizado frente a ellos, el prestigio de la Protex estaba en juego. Nuevamente, sin víctimas. ¿Qué hacer? Encontrándose con el enorme problema de que nadie en los allanamientos se reconoció víctima ni pidió ayuda para ser rescatada o rescatado de ninguna parte, decidieron esperar casi un mes con los supuestos victimarios en la cárcel a que alguien denuncie ser víctima de la escuela de yoga. Esto tampoco sucedió. A su vez, otro problema se había generado. Desde la primera semana, las mujeres, originalmente señaladas como víctimas de explotación sexual, a las que la Protex supuestamente pretendió salvar la noche de los allanamientos, se unieron y enviaron varios escritos, exigiendo declarar en la causa para limpiar su nombre, repudiar la acción de ser victimizadas, pedir que se respeten sus derechos como mujeres adultas y dejar de ser cosificadas por la justicia. Aquí te mostramos varias de esas presentaciones incluidas en el expediente judicial. De lo único que fuimos víctimas es del maltrato, la humillación, las severidades y apremios ilegales del personal policial.
Se nos usó para ser víctimas, con absoluto desprecio a las normas referidas. A esta altura resulta absurdo tener que seguir afirmando que no somos víctimas. Que se nos deje de considerar víctimas de algo que no somos, de delitos en nuestro perjuicio que jamás existieron. El panorama no hace sino generarnos angustia porque se juega con las normas y se manipula a las instituciones. Los operadores judiciales sabían que se les estaba acabando el tiempo. Tenían que encontrar una solución y la encontraron. Para seguir manteniendo abierta la causa contra la escuela de yoga sin que haya víctimas, la Protex decidió imponerles a estas mujeres la figura de víctima. Y para terminar de silenciarlas, estableció que estas mujeres eran explotadas sexualmente por la escuela de yoga sin que ellas lo sepan. Sí, escuchaste bien. Aquí te mostramos la parte del expediente en donde sentenciaron que estas mujeres estaban en un grupo manipulativo y que, como permanecían engañadas, no eran conscientes de que eran manipuladas. Ahora sí, con este argumento falaz, permitieron que estas mujeres declararan para luego desechar sus palabras. Podremos imaginar la indignación de estas mujeres, que inmediatamente se manifestaron con escritos, pero no fueron escuchadas. Ya no importaba lo que dijeran, victimizadas y cosificadas están. Ya no rige para ellas el artículo 19 de la Constitución. Ya no importa su libertad de expresión, ni su libertad de pensamiento. Ya no importa su libertad de autodeterminación. Son rehenes del sistema. Los operadores judiciales así lo han dispuesto, y aunque al día de hoy ellas sigan luchando por tener voz, silenciadas están. ¿Pueden tener estos operadores judiciales la potestad de violar nuestros derechos más básicos? ¿Pueden acaso cosificarnos, manipularnos y silenciarnos a discreción? Porque hoy son ellas, pero mañana podemos ser vos o yo. Caso Escuela de Yoga. No hay víctima de trata de personas. Esto es lo que no te contaron, porque no les conviene que sepamos. Escuela de Yoga por trata. Como ya viste en la parte 1, en la causa contra la escuela de yoga por trata de personas, no existe víctima del delito. Pudiste ver el informe realizado por el Programa Nacional de Rescate de Víctimas de Trata, que lo acredita. Se deja constancia que ninguna de las personas entrevistadas quedó bajo resguardo del programa de rescate. A su vez, supiste que la Procuraduría de Trata de Personas inició esta causa judicial en base a una única denuncia realizada por alguien con identidad reservada. Aquí te contaremos quién es el denunciante de identidad reservada y la verdad sobre muchos hechos que no quieren que sepamos. Luego de un año de realizada la denuncia, y como te mostramos en el capítulo anterior, el 12 de agosto de 2022 se producen los allanamientos masivos contra la escuela de yoga.
Impulsado por la fama y la exposición mediática generada, el denunciante de identidad reservada recorre los medios de comunicación más importantes del país para revelar que es él el único denunciante de la escuela de yoga. Yo que soy el denunciante, que esta causa es una denuncia mía, yo que soy el denunciante, que esto salió a través de mi denuncia, o sea, soy el denunciante, por lo cual yo en esta causa soy solamente el denunciante. Sí, porque soy yo el denunciante. Una vez que supimos que el denunciante era Pablo Salum, no fue difícil conocer su relato, ya que lo viene contando desde hace 20 años en diferentes notas televisivas, escritas y radiales. A su vez lo cuenta en varias plataformas propias como Blogspot, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, Twitch y en sus páginas web redlibrementes.org y leyantisectas.com. Incluso, en base a su relato, junto con las teorías de persuasión coercitiva, más conocidas como lavado de cerebro, logró obtener seguidores e instalarse como un influencer antisectas. Aquí lo que nos viene contando a todos a lo largo de los años. Soy un sobreviviente de una organización coercitiva, una secta, en la cual han captado a mi familia. Yo estuve hasta los 14 años aproximadamente, la secta esta es la Escuela de Yoga de Buenos Aires. Pero perdí a mi mamá y a mis hermanos ahí adentro. Si tu madre te estuviera viendo en este momento, ¿qué le dirías? Por más que hayan pasado tantos años, la sigo extrañando como el primer día. Y bueno, hace unos días cumplió años mi mamá, como yo hace 20 años que no sé dónde está. Decirle que la extraño, la amo. Saber que tenés a tu mamá o a tus hermanos secuestrados, coercionados, bajo coerción. Es lo peor que te puede pasar en la vida. ¿No sabés nada de tu familia? No. Estar pensando continuamente, ¿cómo estarán? ¿Estarán bien? ¿Se habrán enfermado? ¿No se habrán enfermado? Si me estás viendo mamá, si me estás viendo Germán o Andrea, tienen sobrinitos, tienen nietitos, me tienen a mí, yo los amo, los voy a recibir con los brazos abiertos. Por supuesto, con este relato de que su familia está perdida y al ocultar su pasado, Pablo Salum logró hacerse de mucha gente que lo sigue y lo apoya. Gente bien intencionada, de buena fe, personas sensibles ante situaciones horribles e injustas por las que pasa otro ser humano. En pos de la verdad, debemos mostrarte cierta información que lo desmentirá por completo. Pero antes veamos qué dice la propia familia de Pablo Salum cuando salieron a contestarle públicamente. No nos quiere rescatar. No nos quiere el domingo almorzando en su casa. Nunca quise contestarle públicamente a mi hermano, pero sí me hubiese gustado que sea más honesto con toda la gente a la que le tocó el corazón. Mi nombre es Andrea Salum. Mi hermano menor se enamoró de sus mentiras. Se las creyó, lo cual es peor. Pablo nunca quiso encontrarse con nosotros tres, a pesar de que las puertas de nuestros hogares estuvieron siempre abiertas. Lamentablemente mucha gente de buena fe le creyeron, pero les mintió a todos. A todos les mintió. Como te mostramos, hace casi 20 años que todos hemos escuchado solo lo que Pablo Salum quiso que escuchemos, con el objeto de que lo veamos como una víctima. Pero a partir de este punto, te mostraremos información concreta que nos habla de otra historia, la que él no quiere que sepamos. Recorriendo sus videos y comentarios, sencillo fue observar que a Salum el conflicto le agrada e incluso lo fomenta y hasta se alimenta de él. Pero vos, ¿qué tenés en la cabeza? ¿Que te quede claro? No. Soy bastante inteligente, pero no hables de algo que no sabés. No sabés, querida. No empecé ahora. Calmate un poquito. ¿A vos te parece bien
que en nuestro país se deje morir gente? ¿Cómo me va a parecer bien eso, digamos? Yo tengo una ley de culto. ¿Qué ley de culto? No existe. Vamos por partes, porque si son tantas acusaciones juntas no te puedo contestar. Yo trabajo con cuencos, hago reiki, hago armonizaciones. Todo trucho. ¿Por qué todo trucho? No es todo trucho. ¿Qué animás de pedirle disculpas por ese tuit? Yo les aseguro que jamás me contradigo. Lo que te digo es así. Pará, Salum, pará. No nos trates de irresponsable. No, pará. Te hago preguntas que te incomodan y te enojas. Como ya viste, Pablo Salum nos vino repitiendo a todos durante años y años que desde que era un niño perdió a toda su familia y que no tiene información de cómo contactarla. Sin ir más lejos, el blog que creó en el año 2009 se llama Mi Familia Perdida. Allí nos pide ayuda a todos para encontrarla. Tomamos entonces una computadora y sin más realizamos lo que cualquiera de nosotros habría hecho primero que nada: una simple búsqueda en internet. Escribimos el nombre de su hermano supuestamente perdido, Germán Javier Salum. No solamente figuran sus datos de contacto, sino que su hermano Germán, hace años ya, tiene su propia inmobiliaria. Pero incluso, ¿adivina cómo se llama la inmobiliaria? Sí, Salum, Servicios Inmobiliarios. Días después obtuvimos otro dato, la última dirección en la que Pablo Salum vivió junto a su madre supuestamente perdida. Fechado el 24 de octubre de 1995, en este oficio, se le encarga a la policía ir al domicilio en el que Pablo Salum, en ese entonces de 17 años, reside con su madre Graciela Alarcón. Domicilio donde se encuentra el menor causante, Pablo Gastón Salum, junto a su progenitora señora Carmen Graciela Alarcón, cito en la calle 663, piso séptimo, departamento D. Una vez obtenido el dato, fuimos entonces a esa misma dirección, cita en Capital Federal. Y cuando llamamos, ¿quién creen que nos atendió? Exactamente. La madre de Pablo Salum. Pero para que no creas solo en nuestra palabra, aquí te mostramos, del expediente judicial, el informe pedido por la misma Protex al Registro Nacional de las Personas, que constata dónde vive hoy día la madre de Pablo Salum. Y aquí te mostramos los documentos juntos. Ambos detallan la misma dirección. Alarcón, Carmen Graciela. Calle 663. Piso 7. Departamento D. Y por casi 2 décadas, Pablo Salum nos dijo públicamente a todos: ¿No sabés nada de tu familia? No. Estar pensando continuamente, ¿cómo estarán? ¿Estarán bien? ¿Se habrán enfermado? ¿No se habrán enfermado? Pablo Salum supo todo el tiempo dónde estaba su familia. Hasta aquí es claro cómo Pablo Salum utilizó a su familia para generar un falso perfil de víctima. Pero por si faltaba algo, mirá incluso su propia reacción cuando sus hermanos, a los que nos dijo esperar, amar y extrañar, salen por primera vez a expresarse públicamente. Ese es mi hermano. Esta foto de mi hermano me mata. Esta me mata. Esta es mi hermana. Que viví mientras lo cuidaba a él. Disculpen que me ría, pero está leyendo lo que tiene que decir. Miren cómo lee, miren cómo está leyendo, miren cómo lee. Y por 20 años nos vino diciendo a todos: si me estás viendo, Germán o Andrea, tienen sobrinitos, tienen nietitos, me tienen a mí, yo los amo, los voy a recibir con los brazos abiertos. Sí, se burla abiertamente de ellos e incluso se burla de todos aquellos que honestamente le creyeron.
Fuimos a investigar en los tribunales, aunque Pablo Salum nos repetía a todos: jamás tuve una denuncia, jamás, nada. Soy una persona de bien, siempre lo fui. Pablo Salum, ya desde los 17 años, tiene causas en su contra. Incluso, todavía siendo menor, estuvo 2 veces preso, rescatado siempre por su madre. Esta causa, por fuga de hogar, se la inicia su mismo padre, Héctor Eduardo Salum, enviándolo a prisión a los 17 años. Esta otra, por amenazas de muerte, se la inicia su propio hermano Germán, 1 año después. Y como si fuera poco, en 2021 Pablo Salum denuncia a su propia madre, diciendo de ella que lidera una organización coercitiva criminal que extorsionaba personas y una cantidad de atrocidades más. Sí, denuncia a la misma madre de la que nos dice hace 20 años querer encontrar, salvar y amar. Carmen Graciela Alarcón. Si me estás viendo, mamá, tienen sobrinitos, tienen nietitos, me tienen a mí, yo los amo, los voy a recibir con los brazos abiertos. Todo lo descubierto nos obligó entonces a preguntarnos: ¿por qué Pablo Salum nos miente tan descaradamente? ¿Por qué nos dice que no sabe dónde localizar a su familia? ¿Por qué se burla de sus hermanos, a quienes nos dijo extrañar, amar y esperar con los brazos abiertos? ¿Por qué fue denunciado y encarcelado por su mismo padre, del cual prácticamente no habla? ¿Por qué luego su hermano lo denuncia y es enviado nuevamente a la cárcel? ¿Por qué denuncia penalmente a la madre, a la que nos dice buscar hace 30 años? Quizá al mismo Pablo Salum, en verdad, nunca le importó el bienestar de su familia. Quizá quiera todo lo contrario, dado que son ellos los únicos que pueden exponer las mentiras de toda una vida. Quizá, después de todo, sus hermanos sepan exactamente de qué nos hablan cuando nos dicen: les mintió a todos. A todos les mintió. Quizá por fin aquí Pablo Salum nos habla con la verdad cuando nos dice: qué bueno hubiera sido que a mi familia la maten. Que la maten, que los maten a ellos en un accidente, que se hayan muerto de una forma natural o trágica, pero que se hayan muerto. Qué bueno hubiera sido que a mi familia la maten, que los maten a ellos en un accidente, que se hayan muerto de una forma natural o trágica, pero que se hayan muerto. Caso Escuela de Yoga. Pablo Salum nos mintió a todos públicamente y lo hizo durante 20 años. Esto es lo que no te contaron, porque no les conviene que sepamos.